hace unos años en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. La Sociedad Latinoamericana de Estrategia SLADE realizó el 23º Congreso Internacional de Estrategia bajo el lema de Estrategia para el logro de resultados transformadores. En el encuentro académico que congregó a más de 60 conferencistas, estudiosos e investigadores del tema estratégico, se fortalecieron y ampliaron experiencias valiosas con el profesor del MIT, Arnoldo Hacks, quien enfatizó a lo largo del Congreso que hasta ese momento la visión dominante y compartida por la mayor parte de gerentes y académicos había sido definir el objetivo de la estrategia como el alcance de una ventaja competitiva y sostenible. Para ampliar conceptos sobre el modelo, preguntamos directamente a Arnoldo Hacks qué es el método Delta. De Arnoldo Hacks habría que decir que es un profesor de management del MIT. Es una autoridad global reconocida en temas de estrategia organizacional, emprendimiento e innovación tecnológica. Es cuestionador de la visión estratégica de Michael Porter. Hacks considera un enfoque centrado en el cliente a través del modelo Delta de gestión estratégica. También ha colaborado con la Harvard Business School y la Universidad de California, Berkeley. Su obra, El modelo Delta, es uno de sus libros más conocidos, uno de los más poderosos modelos para el éxito estratégico. Qué placer tenerte en nuestro Congreso de Estrategia de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia. También fue un placer compartir contigo esta mañana sobre tu interesante exposición sobre el método Delta. Yo quisiera que nos les explicaras al público latinoamericano qué es el método Delta. Te agradezco tus maravillosas palabras de introducción. Mira, este fue un quehacer y una preocupación mía para tratar de darle una cabida a una forma de reflexión sobre el manejo de la empresa y sobre todo la formación estratégica que estuviese centrada en el cliente. Mi pensamiento siempre fue que el cliente era el protagonista de la empresa y veía con cierta preocupación que en los marcos habituales de reflexión el cliente o no existía, sorprendentemente, o estaba condicionado a un posicionamiento muy inferior. En cambio, el competidor era el protagonista y la idea era presentar la gestión como una forma de obtener ventajas competitivas, y eso, a mi juicio, era una forma equivocada de partir el proceso de reflexión. De ahí que empezamos a trabajar en una alternativa de reflexión, y con el correr del tiempo, ya he estado trabajando 10 años en esto. Lo hermoso que hemos desarrollado es no solo conceptos distintos, pero un conjunto de herramientas muy pragmáticas, yo creo que muy impactantes, que a mí me han permitido además aplicar estos conceptos en una enorme cantidad de distintas instituciones y empresas, y he visto que tiene bastante efectividad. Tú eres amigo de Michael Porter, tengo entendido, pero también en parte no contradices. Tu teoría trata también de explicar conceptos que fueron excelentemente dichos esta mañana por ti, pero que complementan o rivalizan con lo de Porter. ¿Por qué no me explicas un poco esto? Claro, mira, yo antes de trabajar en la universidad del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, trabajé en la Harvard Business School y fui por consiguiente colega de Michael Porter. Michael es indudablemente el académico más significativo en gestión de nuestra generación, ¿no? Es un hombre que ha tenido un enorme impacto, un enorme impulso, y somos muy amigos. Ahora, ¿qué ocurre con Michael? Primero, yo creo que la estrategia puede dividirse en antes y después de Porter, porque él le da un lenguaje, le da una disciplina, coloca este campo, que antes era una cosa un poco anecdótica, enseñaban en las universidades casos, ya lo llamaban política de empresas, sin ningún fundamento académico. Él establece una base. La base está basada en los principios de economía, fundamentalmente, de economía industrial. Y él le da un lenguaje a la estrategia, que antes no tenía.
Y lo que él hace es, bueno, hace muchas contribuciones, pero fundamentalmente son dos, ¿no? Una que se ha llamado las 5 fuerzas, sí, en el cual trata de entender cuáles son el grado de atracción de una industria. Y luego, ¿no es cierto?, la cadena de valor, que implica cómo entender el posicionamiento interno ahora de una empresa dentro de esa industria. ¿Qué hace? ¿Cuál es el principio general de Comparte Deportes? En las 5 fuerzas, lo que él establece es que hay 5 principales actores que reclaman la riqueza que una industria genera. ¿Qué es una industria? Una industria es un conjunto de empresas que están atendiendo a las necesidades de un mercado. Y esto te genera una actividad económica, y esta actividad económica te genera riqueza. Y la pregunta que él se hace es, ¿y quién se apropia de esta riqueza? Entonces él dice, mira, son 5 los factores. Los competidores, y los coloca al centro. Y por consiguiente habla de la rivalidad entre los competidores. Claro. Y luego las otras fuerzas. Siendo el eje, perdóname, siempre los consumidores. No, porque el primero es, en el centro está este conjunto de empresas que constituyen la industria. Claro. Claro. Pero esas empresas están compitiendo entre sí. Sí, una rivalidad. Claro, y por consiguiente, un elemento determinante es cuán intensa es la rivalidad. Por ejemplo, cuando hay un monopolio no hay ninguna rivalidad. Claro. Cuando hay enorme cantidad de distintas empresas, de distintos tamaños, de distintos orígenes, como la industria automotriz en Estados Unidos, claro, hay una intensísima rivalidad. Entonces él dice, mientras menos rivalidad, tanto mejor para las empresas que concurren en un sector. Correcto. Y luego viene no solo eso, sino que quién es el desafío, la amenaza, correcto, de los nuevos entrantes, la amenaza de los sustitutos, correcto, el poder de negociación que tienen los proveedores, correcto, y esta entidad que él la agrupa y que los llama los buyers. Ajá. O sea, no es el cliente, es el comprador. Es el comprador, correcto. Ahora, ¿qué te pasa con eso? Está bien, ¿no? Es obvio y deciden, determina un lenguaje, una disciplina de análisis muy cuidadosa. Está perfectamente bien, pero ¿qué ocurre? Si en lugar tú de hacerte esa pregunta, ¿cómo se distribuye la riqueza de una industria? Tú dices que debe hacer una empresa. Me parece a mí que ese tipo de racionamiento es muy peligroso, porque lo que tienes que hacer, sobre todo en la horizontalidad de esta fuerza, proveedores, la empresa, tus clientes, tienes que buscar una armonía, una cooperación, tienes que establecer, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos la empresa extendida. Correcto. Que proveedores, tú y tus clientes sean toda una parte, sean un todo armónico. Correcto. Que contribuya a darte al cliente el mayor valor posible. Y no es el buyer, fíjate, no es el comprador. Y eso es el otro problema que a mi juicio tiene este paradigma, ¿no es cierto? Es que agrega. Correcto. Y hay que desagregar. No puedes ni debes tratar a cada cliente igual. Porque si lo tratas a cada cliente igual, no tienes una óptica adecuada. Así es. Estás comoditizando a tu cliente y por consiguiente estás comoditizando a tu negocio. Y eso es lo peor que te puede ocurrir, ¿no? Estás negando ninguna capacidad de auténtica diferenciación. Entonces, te producen estas dos cosas que yo considero muy indeseables. Correcto. Te plantea un esquema de rivalidad en lugar de un esquema de armonía, y te plantea una agregación del cliente. Arnoldo, más un esquema de guerra, como de guerra. Claro, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que es la estrategia? La estrategia es rivalidad. ¿Cuál es la máxima expresión de la rivalidad? Es la guerra. Entonces, tú puedes concluir de allí que dentro de este concepto, la estrategia es la guerra. ¿Ves? Y lo que el modelo Delta predica algo que es absolutamente lo opuesto. Voltea la página. Voltea la página, ¿no es cierto? Y dice, no, esto no está bien. Lo que tenemos que hacer es entender en profundidad a nuestros clientes, individualizarlos, saber cómo darles aquellas cosas que sean fundamentales para el cliente. Y si el cliente es una empresa, hacerlo mejor, más hábil, más capacitado, claro, para hacer su trabajo de forma adecuada. Entonces, por un lado, reemplazamos este concepto de guerra como un concepto de armonía, ¿no? Y tratamos de establecer la singularidad del cliente y la integración dentro de la red. Y uno tiene que concluir entonces que sale un poco pueril decirlo, claro, a ratos me suena un poco extraño y suena un poco así como de mal gusto, pero en lugar de estrategia como guerra, la conclusión es
estrategia como modo. En resumen de esta parte, pudiéramos expresar, el método plantea una nueva forma de reflexión estratégica. El método se basa en el cliente como protagonista principal. Los razonamientos basados en el competidor son muy peligrosos. El reto es buscar la armonía. No se puede tratar igual a los clientes y reemplazar el concepto de rivalidad, guerra, por el concepto de armonía. El profesor Hacks enfatiza sobre la armonía con el cliente. Por eso le preguntamos, ¿cuál es la esencia del Customer Bonding? Hacks nos dice que la esencia y el propósito final es buscar el acercamiento con el cliente. Él utiliza el término en inglés que es Customer Bonding. La palabra bonding para Hacks es extremadamente impactante porque tiene una grande emoción, es afectiva, significa que la organización va realmente a preocuparse por introducir un lazo afectivo, que la relación con el cliente sea entonces permanente. El profesor Hacks propone la utilización de un nuevo modelo, lo que él denomina como el modelo Delta, que comprende 3 opciones estratégicas. Las 3 opciones, tal como se observa en el triángulo delta, son las siguientes. La primera es la estrategia de mejor producto. La segunda corresponde a entregar soluciones integrales al cliente. Y la tercera, consolidar el sistema. Primera opción estratégica. En la opción estratégica del mejor producto, los clientes son atraídos por la economía del producto o servicio o por su diferenciación. En este extremo del triángulo, el bonding es muy tenue y prácticamente no existe, ya que la lealtad de los clientes está solamente asociada al precio o a las características diferenciadoras del producto, y esto es muy imitable o muy superable. En una estrategia de precios bajos, solo existirá un productor con esos costos y se tiende entonces a comoditizar al cliente e intensificar la rivalidad, con el grave peligro que siempre existirá la posibilidad de encontrar un competidor que pueda ofrecer precios más bajos. En una posición estratégica de diferenciación, ocurre que tan pronto el producto diferenciado aparece en el mercado, los competidores tratarán de imitarlo. Por ello es una ventaja competitiva poco sustentable. El caso muy visible es el de los productos electrónicos. En esta posición estratégica es importante observar que los clientes son atraídos por la economía del producto. El bonding es muy tenue. La lealtad está solo asociada al precio. Se comoditiza al cliente y se intensifica la rivalidad. Posición estratégica 2. Soluciones integrales. La segunda opción estratégica es la opción estratégica de la solución integral, que es cuando el cliente se siente atraído debido a que la organización le está ofreciendo algo más allá del producto o servicio en sí. Le está ofreciendo algo que implica transferir conocimiento y servicios que satisfacen las necesidades apremiantes que tiene cada cliente. El objetivo de la amplitud horizontal es lograr el bonding. Es igualmente mejorar la economía del cliente mediante la integración y la adecuación a la medida de un amplio ámbito de productos y servicios relacionados. Es el caso de Amazon, que partió como solo venta de libros en Internet, pero que hoy ofrece muchísimas categorías de productos, desde música hasta juguetes. Es el mismo caso de algunas aerolíneas que antes solo vendían boletos por Internet, mientras que hoy ofrecen un portafolio extendido que ofrece adicionalmente renta de vehículos, tarifas especiales de hoteles, de restaurantes, de tiendas detallistas. Esto significa que una vez el cliente abre una cuenta, puede comprar otro ítem relacionado con un simple
clic. En una estrategia de solución integral, las innovaciones se convierten en un desarrollo conjunto con los clientes, basado en aprendizaje mutuo y en soluciones a la medida. Es válido recordar que algunas de las amplitudes horizontales pueden establecerse por alianzas o por outsourcing, recordando que cuando una interfase con el cliente es simple y es común, el bonding es muy leve. Hay un reto, y es que muy pocas organizaciones tienen el profundo conocimiento de sus clientes, el conocimiento que se requiere para brindar una solución integral. Por ello es un desafío importante en el desarrollo del modelo Delta, el conocimiento de los clientes. En una solución integral se requiere que los clientes se sientan atraídos por la amplitud horizontal, que la amplitud horizontal sea con la integración de nuevos productos relacionados. Las innovaciones nacen de un desarrollo conjunto con los clientes. La amplitud horizontal puede nacer de alianzas y se requiere de un profundo conocimiento de los clientes. Posición estratégica, consolidación del sistema. El triángulo del modelo de Hacks se cierra con el último vértice que recibe el nombre de consolidación del sistema. El cliente es atraído al producto o servicio debido a la extensa red de empresas complementarias que están orientadas a trabajar con el producto o servicio. Con esta última estrategia, la organización provee una interfaz tan fuerte que es muy difícil reemplazarla, debido a que se ha formado una masa crítica, un acceso restringido, unas barreras importantes que dificultan el accionar de los competidores. En resumen, en la consolidación del sistema, hay que entender que la organización tiene un dominio tan fuerte en el mercado que los clientes no tienen mejor opción. Los clientes son atraídos por la extensa red de complementadores. Se crea una interfaz muy fuerte entre clientes y empresas y se construyen barreras infranqueables a los competidores. Arnoldo, muchas gracias. Es un lujo que nos hayas acompañado y es maravilloso que sigas enseñando al mundo sobre tus ideas. Y realmente nos sentimos muy orgullosos que hayas estado con nosotros. Gracias, muy amable. Gracias.